El diseño de barreras de seguridad para gestionar riesgos prioritarios. Una barrera de seguridad es una práctica que se realiza de forma correcta, oportuna y por las personas con las competencias necesarias. Estos tres elementos le brindan la potencialidad de poder gestionar de forma efectiva la ocurrencia de un riesgo dentro de un proceso de atención. Por ello, estas tres características son imprescindibles y van a denotar la posibilidad de que la barrera de seguridad pueda efectivamente gestionar un riesgo. Para diseñar una barrera de seguridad, la organización previamente realizó una identificación de riesgos. Ya los identificó, los evaluó, los priorizó y analizó cuáles son los riesgos prioritarios que desea gestionar. Vamos a tomar un riesgo prioritario para ir desarrollando, a manera de ejemplo, el diseño de una barrera de seguridad. El riesgo dice lo siguiente: durante los cambios de guardia o cambios de servicio, el personal clínico no comunica la información importante y necesaria para garantizar la continuidad de la atención del paciente. Esto posibilita el riesgo de retraso en la atención y complicaciones al estado de salud de los pacientes por falta de seguimiento al tratamiento establecido. El paso número 1 para diseñar esta barrera de seguridad es realizar el mapeo del proceso e identificar en qué momento se presenta el riesgo. Vamos a esquematizar el proceso de atención de dónde surgió el riesgo que hace un momento leímos y que fue uno de los riesgos prioritarios. Tenemos un paciente que a las 12 horas llega al servicio de urgencias. Se le otorga tratamiento y se espera a revalorar en las horas siguientes para conocer cómo ha evolucionado. Para las 15 horas, el paciente es valorado nuevamente y se le indica su ingreso al servicio de hospitalización, en donde va a continuar su tratamiento. El paciente es trasladado al servicio de hospitalización y a las 16 horas la enfermera lo recibe y, de acuerdo a las indicaciones médicas del expediente clínico, inicia su tratamiento. En eso se dan las 21 horas. Llega el turno siguiente, en este caso el turno nocturno, y cambia de enfermera responsable de atención. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿En qué momento de este proceso de atención existió la necesidad de que el personal realizara la transferencia de la información del paciente con motivo de que iba a transferir la responsabilidad de su cuidado y su atención? Si nos ubicamos en el servicio de urgencias, tuvimos un cambio de turno. Del cambio matutino se hizo una transferencia de la responsabilidad al turno vespertino. Después tuvimos un cambio de área. Y después, en el servicio de hospitalización, también existió un cambio de turno, del turno vespertino al turno nocturno. Estos tres momentos que se pueden observar señalados en los recuadros amarillos son las transiciones que el paciente sufrió durante el proceso de atención. Dos de ellas fueron con motivos de cambios de turno, es decir, fueron transiciones en el tiempo. Y hubo uno de un servicio a otro donde ocurrió una transición de lugar. Estos tres momentos dentro del proceso fueron donde existió el riesgo, es decir, donde se dio la necesidad de que el personal clínico entregara esa información relevante, indispensable para que el personal clínico que estaba recibiendo la responsabilidad de la atención del paciente pudiera garantizar la continuidad de su cuidado. Ahora, ¿por qué esto es un riesgo? Esto es un riesgo porque cuando no existe dentro del proceso un mecanismo estructurado respecto a cómo se va a realizar esta transición, deja la seguridad del paciente como si fuese una moneda al aire. ¿A qué nos referimos? A que va a depender del conocimiento y la experiencia de la persona que está entregando la información o de la persona que está recibiendo la información.
¿Qué es lo que debe de decir? ¿Cuál es la información que no debe de omitir? ¿En qué orden la debe de entregar para que el receptor cree una estructura en su mente y la pueda recordar y pueda identificar claramente cuáles son los puntos importantes que requiere conocer para dar continuidad a ese proceso de atención? El paso número 2 es seleccionar la barrera de seguridad con la que se va a gestionar el riesgo. Para ello, el haber realizado el mapeo de proceso nos ayuda también a identificar cuál es el personal que está participando en ese proceso. En este caso, desde el riesgo, desde la descripción del riesgo, nos indica que es el personal médico y el personal de enfermería. Entonces, vamos a conjuntar un equipo multidisciplinario conformado por personal médico y personal de enfermería, directivos, por ejemplo, jefes de servicios de urgencia, jefe del servicio de hospitalización, tanto el ámbito médico como de enfermería, personal operativo de estas dos categorías gremiales que nos van a ayudar a investigar las mejores prácticas respecto a lo que la literatura ha publicado de cómo se debe gestionar este riesgo, también qué nos dicen los modelos de calidad y seguridad del paciente respecto a barreras que ya existen o que ya se describen para gestionar este riesgo. Y por último, ¿qué dice la normatividad aplicable? Es decir, nuestras leyes vigentes ya indican algo referente a cómo debemos gestionar este riesgo. Al conjuntar esta información, se requerirá realizar una contextualización a la unidad médica. Esa contextualización es sumamente indispensable porque es lo que brinda la posibilidad de que esa barrera de seguridad, al realizar la adaptación por medio de la contextualización, pueda ser adoptada en la operatividad de la unidad. Ahora, ¿cuál va a ser la barrera de seguridad? Siguiendo este ejemplo, tenemos que la barrera de seguridad es la implementación del proceso estructurado de comunicación, mejor conocido como SBAR o SAER por sus siglas en español, y este proceso estructurado debe realizarse en las transferencias del paciente ante cambios de turno o cambios de guardia y también en las transferencias con motivo de cambios de servicio o cambios de departamento. ¿Por qué elegimos esta barrera de seguridad? Porque es la que nos va a ayudar a evitar la recurrencia de la presencia del riesgo dentro del proceso de atención. Ahora, recordemos que la barrera de seguridad tiene 3 elementos. En este caso, nuestra barrera de seguridad, la forma correcta es el orden metodológico y estructurado de comunicación que nos ofrece el SBAR, donde vamos a comunicar la situación actual del paciente, los antecedentes que circunscriben a la patología actual, los resultados de sus evaluaciones, las recomendaciones y actividades pendientes, en un orden estructurado de comunicación para la persona que entrega la información y también un orden estructurado para la persona que la recibe, de tal forma que le ofrecemos una estructura para poderla recordar. Ahora, esa era nuestra forma correcta. ¿Cuál es nuestra forma oportuna? La forma oportuna es en las transiciones. ¿Transiciones de qué? De tiempo, cuando hay un cambio de guardia o cambio de turno, y transiciones de lugar, es decir, cuando hay un cambio de servicio. Y nos falta una tercera. Si recuerdan, se debe realizar por las personas con las competencias necesarias. ¿Y quiénes son? Los médicos y personal de enfermería. Y así es como diseñamos nuestra barrera de seguridad, pero todavía no terminamos. El paso número 3 es adaptar la barrera de seguridad al contexto de la unidad médica, con el objetivo de que pueda ser adoptada. Recordemos que este es un paso indispensable para que el personal dentro de la unidad médica la adopte como algo propio, y es decir, no se oponga resistencia a poderla integrar dentro del proceso de atención. Para ello, requerimos la descripción del proceso, es decir, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo y quién lo va a realizar.
Ello queda documentado en un primer diseño. Algo incorrecto es que estemos diseñando este proceso únicamente en escritorio, tengamos una versión final y la lancemos a implementación a toda la unidad médica. Sería algo totalmente incorrecto e iríamos con muy alta probabilidad de un fracaso en la gestión de nuestro riesgo prioritario. Si esto es lo incorrecto, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que hagamos ese primer diseño, seleccionemos un servicio en el cual se iniciará una prueba piloto para realizar la implementación en ese servicio en específico. Lo vamos a implementar y vamos a realizar las modificaciones producto de las mismas sugerencias que el personal nos da. Esto no nos conviene del proceso porque alarga los tiempos, porque nos lo hace más complicado, etcétera, etcétera. Todas sus opiniones son valiosas porque nos ofrecen información para llegar a un segundo diseño. Regresamos al mismo servicio, lo volvemos a probar, volvemos a modificarlo también producto de lo que estamos monitorizando, de lo que ofrece la barrera de seguridad dentro del proceso. ¿Nos está ayudando a gestionar el riesgo? El riesgo dejó de estar presente, ha facilitado la entrega de esta comunicación y la recepción de la información por el personal que recibe la responsabilidad del cuidado del paciente. Toda esa información nos ayuda a ir desarrollando los diseños necesarios producto de la prueba y modificación hasta llegar a un diseño que consideremos es oportuno para lanzar a una implementación en el resto de los servicios de la unidad médica. Ahora, este último diseño representa un acuerdo colaborativo. Recordemos que habíamos conjuntado un equipo de personal multidisciplinario. Este personal, en conjunto con su gestor de calidad, coordinador de estos procesos o la persona que la dirección haya establecido, son quienes van a colaborar para desarrollar la integración de esta barrera de seguridad en su proceso de atención. El proceso de atención pudiese haber sido denominado como cambio de turno, cambio de guardia, transferencias de pacientes, y la barrera de seguridad ya la tenemos diseñada para integrarla dentro del proceso de atención. ¿Por qué es importante que quede documentado? El documento es una guía respecto a qué se va a establecer como un estándar, es decir, qué es lo mínimo indispensable que se espera que la organización realice cada que este proceso se lleva a cabo, porque al realizarlo está gestionando de manera efectiva un riesgo que ya se había identificado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la prueba piloto durante el diseño de la barrera de seguridad? Una de las ventajas es que se identifican problemas de contextualización y eso nos ayuda a realizar la adaptación correspondiente de forma oportuna antes de que el proceso con esta integración se libere al resto de los servicios de la unidad médica. Otra de sus ventajas es que nos ayuda a identificar qué obstáculos impedirán la implementación con el objetivo de establecer acciones que permitan mediar de forma efectiva estos obstáculos y así logremos una implementación más efectiva en el resto de los servicios. También nos ayuda a identificar líderes de opinión que son reconocidos por sus pares y que pueden colaborar para fortalecer y promover la implementación de esta barrera de seguridad. También nos va a permitir identificar prácticas exitosas. En ese primer servicio donde se dio la prueba piloto, se van a generar ideas, estrategias creativas que van a consolidar la implementación en un servicio turno específico. Y después, cuando vayamos a la implementación en el resto de los servicios, vamos a tener información valiosa de estrategias que ya se probaron en un servicio piloto y que en este momento pueden compartirse para que se reproduzcan en los otros turnos o en los otros servicios. El paso número 4 y paso final del diseño de la barrera de seguridad es establecer el proceso con la integración ya de la barrera dentro del mismo. Para este momento, recuerden, ya indagamos cuáles eran las buenas prácticas, la legislación aplicable, ya hicimos una contextualización porque hicimos pruebas piloto, nos estuvimos probando y modificando para realizar la integración de la barrera en un proceso que fuese adoptado por la unidad médica y tenemos que el proceso va a cambiar. ¿Por qué?
porque antes en estos cambios de turno no existía la realización del SBAR, pero como ya obtuvimos información valiosa que nos ayuda a saber con ciencia cierta que esta es una barrera de seguridad efectiva para gestionar el riesgo que se estaba produciendo en nuestros procesos, podemos integrarla dentro del proceso de atención. Y cada vez que se realice el cambio de turno o cambio de área o servicio, el personal para hacer la entrega de esta información relevante, precisa, completa, que garantice la continuidad de la atención del paciente, realizará el SBAR. Las ventajas de establecer el diseño del proceso seguro que integra la barrera de seguridad en un documento, a manera de síntesis, solo les recuerdo que es establecer de forma clara, descriptiva, el acuerdo colaborativo. También es una guía para quien lo realiza, capacita, monitoriza, difunde, supervisa y evalúa el proceso. ¿Por qué? Porque en él quedó establecido el estándar esperado, lo mínimo que el personal debe realizar para que se obtenga el resultado. ¿Y cuál es el resultado? La gestión efectiva de un riesgo. También nos permite controlar las actualizaciones y modificaciones producto de la madurez del proceso en la unidad médica. Y recuerden, si no se puede describir, ¿cómo esperas que se pueda ejecutar? Los 4 pasos para diseñar la barrera de seguridad, en resumen, es realizar el mapeo del proceso, identificar en qué momento se presenta el riesgo, seleccionar la barrera de seguridad con la que se va a gestionar el riesgo, adaptar la barrera de seguridad al contexto de la unidad médica con el objetivo de que pueda ser adoptada dentro del proceso y, por último, establecer el proceso con la integración de la barrera de seguridad dentro del mismo. Y esto fue el diseño de una barrera de seguridad para gestionar un riesgo prioritario. Les recuerdo que en un primer video pudimos observar la forma en cómo se realiza la identificación de riesgos. En este segundo video tenemos el diseño de la barrera de seguridad y esperemos el tercer video para conocer la metodología de cómo se va a desarrollar la implementación de este proceso ya con la integración de la barrera de seguridad en el resto de los servicios de la unidad médica. Muchas gracias.